a todos nuestros radioescuchas, buenas noches o días y bienvenidos sean a un nuevo programa de la serie Maravillas Escondidas en la Torá, transmitiendo desde la página buscandoloescondido.com, todo pegado sin espacios, desde el norte de México. Ya estamos en el programa número 40 y le doy la bienvenida de nueva cuenta a Marco Ruiz. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pues otra vez, parece grabadora, pero muy contento de que me inviten. Fíjate, ya el programa número 40, 40, un número que aparece muchas veces en la Biblia, me llama la atención. Y pues una parashá que es de las preferidas de Gabriel, ¿verdad, Gabriel? No, hombre, te viste bien pro con eso del número 40. Pero sí es una parashá que me gusta mucho. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás cansado? Fue una Fíjate semana que fue una semana bien pesada, estoy bien cansado. Hablando de grabadoras. Que siempre decimos lo mismo. No, pero pues sí, así pasa, ¿no? Cuando uno se pone a chambear. Pero todo bien y muy contento que ya, como cada semana, haya llegado Shabbat. Así es, ya, todos muy contentos y felices. Jubilosos estaremos. Hoy vamos a estudiar la porción de la Torá llamada Balak. Como decíamos, una de las favoritas de Gabo, también me gusta mucho. Y consta de los capítulos 22, versículo 2 al capítulo 25, versículo 9 del libro de Números, o Bamidbar. Y pues bueno, le quiero mandar un saludo a un grupo que se llama Havdalah. Ellos son de Costa Rica, es un grupo de tefilim o de salmos pues en congregación, en alguna congregación allá en Costa Rica. La semana pasada puse como intro y como fin una de sus canciones. Pues ahí estaré poniendo algunas de sus canciones. Les deseo lo mejor, gracias por escucharnos, por compartir nuestros estudios. Ahí se van los saludos allá a Costa Rica. Elizabeth Salas, José Antonio Alam, Fabián Rodríguez, Paulina Egos, Diego Monzón, Chabat Shalom, gracias por escucharnos y por compartir los audios. ¿Algún saludo, Gabo? No, ¿Marco? Yo quisiera preguntarle a Elizabeth por qué no ha escrito ahora, fíjate. Sí escribió, sabes que ando bien desconectado, sí ha escrito, bueno, vi que ahí mencionó algunas cosas en la sección de noticias, que esta semana, discúlpenme, anduve muy tranquilo, pero espero tener este día para escribirles unas cosas muy interesantes que les tenemos preparadas. Sí, o nomás nos dejas picados y ahora ya no sé qué está pasando en todo el mundo. Híjole, no, hombre, sí están pasando un chorro de cosas, pero bueno, ya veremos ahí en la sección de noticias. Okay. ¿Tú, Marco, a quién le mandas saludos? Fíjate que muy especialmente, ahora sí tengo muy buen motivo. Un día como hoy, hace 4 años, nacieron mis cuatitos, niño y niña, Esteban y Estefanía. Entonces, pues sí, un saludo para ellos. Espero que ya más grandes se pongan a escuchar estos audios y que escuchen el saludo como quiera. Bueno, ya los felicitamos aquí todo el día, ¿no? Desde tempranito. Pero sí, muy especialmente para ellos. Muchas felicidades. Más el top. Y pues muy bien, una encuesta ahí a los radioescuchas. ¿Les gustaría que cuando acabemos la Torá hagamos el Haftará o bien los profetas que van de la mano con la porción de la Torá de cada semana? Híjole. Bueno, a ver. Sí, a ver qué Dios dice, ¿verdad? ¿Qué opinen? Haz alguna pregunta o encuesta en Facebook y ahí que te digan qué onda, ¿no? Para ver si le seguimos o ya se aburrieron de escucharnos, ¿no? Sí, o si pues contamos chistes o no sé, algo otro. Ahí sí les gano, ahí sí les gano. Buscaré chistes, empezaré a buscar chistes que tengan que ver con cada parashá para ir agregando uno al final. Cálmate. Y así ya participar un poquito más. Bueno, no, pues si quieren que lean la porción de esta semana, pues los radioescuchas y cuéntanos chistes mejor. Ándale, parece muy bien. De la A a la Z, tú dime de que empezamos desde la A, de agricultores, por abecedario. No es cierto. Un chiste de Balak. ¿Verdad? No. No, pues tiene que ver con la brujería, ¿no? Tiene que ver algo con eso, esta parashat. Algo de eso. Algo de eso. Haz de cuenta que llega una persona y le toca en la puerta a una persona que era brujo y toca y le dice, ¿quién es? Y pues adivina, pues no, que muy brujo. Pues no, que muy Balak, no que muy Balam. Que muy Balak, adivina. Sí, Storín.
Bueno, muy bien, pues esperamos que se hayan reído un poquito como nosotros y vamos a comenzarle, Venga. porque la predicción y la profecía de Gabriel es que nos vamos a tardar como 1 hora y media o más. Ajá. Entonces, si es de mañana cuando nos están escuchando, pues háganse un cafecito tranquilamente para no aburrirlos tanto y que no se duerman sobre todo. Claro. Entonces dice así, capítulo 22, el versículo 1 lo leímos la semana pasada, que decía: partieron los hijos de Israel y acamparon en las etapas de Moab, que estaban afuerita ya de la tierra prometida, y habíamos visto que habían tenido ya unas 3 guerras, ¿no? Y habían pues acabado con algunos pueblos que se habían parado contra ellos y pues los habían tratado de atacar, y bueno, pues la mano de Dios estaba con Israel, y pues como que el rumor se empezó a correr rápidamente por la tierra, aparte de que pues eran entre 3 millones, 4 millones de personas. Imagínate que de repente estás tú en tu casa, Gabo, y te despiertas, te asomas y ves 3 millones de personas que están al lado de tu casa, y escuchas que esos 3 millones de personas o 4 millones estaban liquidando a las ciudades. ¿Qué pensarías o qué sentirías? Fíjate que esa respuesta nos la ha dado la mayoría de la gente que está en contra de Israel, ¿no? A mí me llama mucho la atención en el último conflicto que hubo entre Gaza e Israel. Habían pasado casi 8 meses desde que Gaza había estado atacando a Israel. Diario le mandaba ahí unos cohetes, uno que otro, y pues aunque Israel se defendía, la verdad es que pues esto estresaba mucho a la población. Durante 8 meses la gente del mundo no comentó nada. Y Ujú. en el momento en el que Israel responde con 2 misiles, en ese momento la noticia era: Israel se quiere quedar con Gaza. No, eso es Ujú. exactamente lo que sintió Balak, ¿no? Y eso es lo que la mayor parte de la gente cree. O sea, dicen: ya atacó, el conflicto de la tierra. Y yo decía: espérame. O sea, Israel no está exigiendo que se le vuelva la tierra. Israel está diciendo: deja de molestarme, ¿no? Y Ujú. eso fue algo que la gente jamás entendió, y para mí era un poco frustrante. Ahorita ya lo entiendo un poco, pero esa es la tendencia normal de ver al otro como un enemigo. ¿No? O sea, es Ujú. sentirte amenazado en tu ego y decir: algo me quiere quitar. Qué raro. Va subiendo en el trabajo. Algo me quiere hacer, me quiere quitar el puesto. Y la verdad es que no es nada de eso. O sea, es simplemente un pueblo que iba de paso por ahí. Así es. Entonces, pues, bueno, con eso en mente y con introducción, dice que vio Balak, vamos a ver un poquito más adelante, que era el rey de Moab, de los moabitas, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emorreo, y tuvo mucho miedo Moab a causa del pueblo, porque era numeroso, y se fastidió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Madián, o los madianitas, que los madianitas pues fueron los que vendieron a José, ¿no? A Egipto. Exacto. Dice: ahora devorará la congregación todo lo que está alrededor nuestro, como devoró el toro la hierba del campo. O sea, que los toros cuando comen hierba en el campo lo arrancan de raíz, ¿no? O sea, lo acaban completamente con todo. Y entonces dice: y Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab en aquel tiempo, envió emisarios a Bilam, hijo de Beor. Bilam o Balam, como en casi todas las versiones dice Balam, este, a Petor, que es donde vivía Bilam, que se encuentra junto al río Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: he aquí un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubrió la vista de la tierra. O sea, eran un chorro de gente, ¿no? Como se me figura mucho como cuando en Egipto llega la plaga de los saltamontes, que dice que se veía toda la tierra cubierta de saltamontes. Así se me figura, ¿no? Un poquito. Y dice: entonces ahora anda, lo ruego, maldíceme a este pueblo. O sea, ven por favor a maldecir a este pueblo, porque él es más poderoso que yo, y quizá pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra. Y aquí, bueno, pues Bilam, como comentabas hace ratito, Marco, pues es un hechicero, un adivino, que lo podemos
digo, ahorita como vayamos viendo la historia, se podría llegar a confundir un poco, ¿no? Que si era un profeta o que si era un hechicero, pero nos saca mucho de la duda el libro de Josué en capítulo 13-22, donde pues está haciendo referencia sobre Bilam, y lo llama como Balam el adivino hijo de Beor, o sea, está hablando exactamente de esta misma persona. Y pues sí es un hechicero, no es un israelita, y pues muy interesante lo que va a pasar a continuación, ¿no? Con alguien que no nada más no es israelita, o sea, no es del pueblo, sino es hechicero, y ser hechicero pues va en contra de las leyes de Dios. Y cómo aún ni así Dios lo va a utilizar, ¿no? O sea, como que Dios a lo mejor no le hace caso a la policía religiosa, ¿no? De que no, nada más puedes usar a este o este, Claro. y que lo queremos poner en una caja y de ahí no te puede salir Dios, no, pues nada que ver, ¿no? O sea, hasta el burro habla, o sea, hace hablar para Sí, mandar un mensaje. fíjate, Memo, que a mí me gustaría también ver esta historia que estamos a punto de leer, porque también segunda de Pedro, capítulo 2 verso 15, nos recuerda a Balaam, ¿no? Obviamente, si leemos todo el capítulo 2 de la carta de Pedro, pues nos da mucha referencia, pero específicamente el verso 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, parece ser, según lo que entiende Pedro o lo que ha estudiado Pedro, que Balaam iba atrás de un premio, de algo a cambio, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó esta información Pedro? Porque, de hecho, si nosotros analizamos la historia, pues hay un momento en el que Balaam dice, no, pues ni aunque me des todo el dinero del mundo. Entonces, sí seguía él tras el dinero, ¿no? ¿O a qué se refiere Pedro, no? En todo caso, yo creo que conforme vayamos leyendo la historia, pues ahí vamos a ir descubriendo a qué se refiere Pedro también. Okay. Oye, Gabo, estaba leyendo una información, Memo, en la que decía que Balak venía siendo como el profeta el profeta que no tuvieron, bueno, el profeta de los gentiles, más bien. Así como los israelitas tuvieron a Moisés, que fue pues el profeta mayor. Dicen que el profeta mayor de los gentiles fue este personaje, que inclusive dicen que si este personaje hubiese querido utilizar sus dones para seguir a Dios, los gentiles hubieran, desde ese momento hubieran seguido los mandamientos de Dios, porque él inclusive tenía eh, el don de poder hablar con ángeles y adivinar cosas del futuro y todo esto, ¿no? Pues fíjate que incluso el tema de Balaam es tan complicado incluso en el judaísmo, que por ahí leí un comentario que explica que en realidad Dios sí permitió que hubiera profetas, ¿no? Utiliza la palabra profetas este comentario entre los gentiles para que los gentiles no tengan excusa, ¿no? Y en qué se basa la profecía de estos gentiles, pues en la Torah que está en el corazón de los gentiles. Porque desde esa perspectiva, Balaam sí cumple con los requisitos de ser profeta, ¿no? Si analizamos hasta este momento histórico en el que vamos, olvidémonos del Nuevo Testamento y todo eso, porque desde el punto de vista histórico en este momento, pues lo único que se conoce como profeta es a Moisés, ¿no? Entonces, si tomamos lo que hemos aprendido de la Torah hasta ahorita, pues sabemos que un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Y Balaam va a hablar de parte de Dios, muy de parte de Dios va a hablar, ¿no? Prácticamente Dios le va a decir, o dices esto o no dices nada. Y el otro punto es que Balaam va a aventarse una de las profecías más geniales de, de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Ujú. por eso me imagino que el comentario que tú veías, Marco, es ese que dice que al final en Deuteronomio la Torah dice, no hubo profeta más grande en Israel que Moisés, y entre paréntesis el Talmud dice, pero entre los gentiles sí hubo un profeta más grande incluso porque habló del Mesías, y ese es Bilam, ¿no? Entonces sí, la figura de Balaam es algo que nos va a revolucionar la mente, entonces sigamos leyendo, chicos. Ok, sigamos leyendo. Y quisiera hacer un paréntesis aquí, para leer Deuteronomio 18, del versículo 9 al 16, donde nos habla de qué eran las prácticas que hacían los otros pueblos y lo que le está pidiendo a Israel, ¿no? ¿Sobre qué tema? Sobre este tema sobre todo de la adivinación, de los hechiceros y todo esto. Dice, cuando entres en la tierra que
tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, como Balaam, ¿no? Ni hechicería, esto es, que sea sortilegio o hechicero, ni encantador, ni medium, o mago, ni evocador de muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Dios, y por causa de estas abominaciones, tu Dios los expulsará de delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y hechiceros, pero a ti no te he permitido esto, y firma con su nombre, Jehová tu Dios. Tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharás, y conforme a lo que pediste a tu Dios en Horeb, el día que la asamblea dijo, no vuelva a hablarnos Dios porque moriremos, entonces básicamente les está diciendo ahí en Deuteronomio, pues fíjate cómo actúan estas naciones, que cuando quieren hacer este tipo de cosas que estamos leyendo ahorita en esta parashá, van con un hechicero, van con un medium, que es exactamente lo que hizo Balak, ¿no? Mandó llamar a Balaam, a un hechicero, para que hiciera una maldición en contra de Israel, y a Israel le dice, bueno, no vayas a ser como ellos, tú vas a tener profetas y a ellos vas a escuchar, o sea, gente que te va a enseñar lo que yo quiero que hagan. Entonces, nada más quería hacer ese paréntesis para distinguir un poquito entre Balaam, que como dices, yo creo que un parteaguas y nos deja mucha enseñanza, aún y que es un hechicero, como dijimos hace ratito, pero pues saber de quién estamos hablando, ¿no? Fíjate, Memo, me llama mucho la atención que a veces nos quejamos de que la doctrina que traemos por medio de nuestros padres es la que nos ha a veces malinformado ciertas cosas en cuanto a las leyes de Dios. Por ejemplo, pues no, puedes echar mil culpas, ¿no? No, pues es que yo vengo de una familia de tal religión o tal religión, pero me llama mucho la atención, te comento, porque esto de la brujería, cualquier religión te dice que está prohibido y que no lo debes hacer. Cualquiera, tengo entendido que, bueno, pues religiones obviamente que sean cristianas, ¿no? O que estén de acuerdo con la ley de Dios y que crean en este Dios que nosotros creemos. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que ninguna religión lo ve bien, mucha gente lo hace. A mí me ha tocado mucha gente, ¿cómo andas? No, pues bien, ahí a veces batallo en la chamba o algo. Y lo primero que te dicen, pues ve con un brujo a ver qué te dicen. O sea, es muchísima gente. Entonces, no podemos echarle la culpa a veces a las doctrinas o a los dogmas que nos han heredado nuestros padres, porque por ejemplo este es uno de los que nunca he escuchado yo que una religión te lo recomiende, mas sin embargo lo seguimos haciendo. A lo mejor no lo recomiendan, pero tampoco se enfatiza, ¿no? Que, oye, fíjate que Dios está diciendo que eso no hagas. Entonces, es desinformación, Sí, es flojera sí, de leer, es mucha culpa de uno mismo, exacto. porque pues no nos importa realmente qué está escrito hasta que empiezas a leer y dices, ah, caray, mira todo lo que lo estoy regando, y pues aún así mucha gente pues no muestra interés, ¿no? Pero pues ya es cuestión de cada quien. Pero sí, o sea, en muchas cosas sí creo que hay mucha desinformación por parte de las religiones, y en muchas otras como esta es desinterés de uno mismo. Pero gracias. Tienes toda la razón. Y entonces, bueno, estábamos leyendo, nos quedamos en el versículo 6, al final del versículo 6, dice, estaba hablando Balak a Balaam, dice, porque yo sé que aquel que tú bendijeres será bendito, y aquel que tú maldijeres será maldito. Igualita a la bendición que le dio Dios a Abraham, ¿no? Que le dijo allá en Génesis 12, los que te bendijeren bendeciré y los que te maldijeren maldeciré. Bueno, pues, ¿de dónde lo habrá sacado Balak? Entonces, en el versículo 7 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con el pago de los hechizos en su mano. O sea, como que a lo mejor llevaban, vamos a ponerle una cantidad, 100,000 pesos. Y llegaron a Bilam y hablaron con él las palabras de Balac, y él les dijo que se quedaran ahí, les pidió que se quedaran ahí la noche, y que les responderá la palabra tal como hablara con Dios. O sea, aún y que algo que me llama mucho la atención de Balaam,
es que aun y que es un hechicero y que no es un israelita, se refiere a Dios, al Altísimo, nuestro Padre, como su Dios. Eso me llama mucho la atención. ¿A ti no, Gabo? Sí, fíjate que hay un libro que les recomiendo mucho y toca, casi casi es un análisis verso por verso, casi casi. Es el comentario bíblico Moody, Mowdy. Y aquí se reconoce, obviamente el judaísmo no existía en esa época. Ojo, el judaísmo, aunque en muchas páginas judías, yo sé que muchos de nosotros normalmente las buscamos y dice los judíos que iban por el desierto. En realidad esos no eran judíos, eran israelitas, ¿no? Los judíos son de Ujú. una sola tribu. Entonces, muchos historiadores o analistas de la historia de Israel dicen que más bien esta religión se llamaba Yehojavismo, ¿no? Es decir, el culto a Jehová, ¿no? Que es así como lo conocen, que entiendo que es el nombre que tú usas, Memo. Entonces, ellos decían que de alguna manera él se había en todo caso acercado a esta religión y que incluso pudiera haber sido un converso. La verdad es que no sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando. Lo que sí sabemos es que Balaam recibe una revelación de Dios, ¿no? Entonces, Ujú. pero sí, definitivamente es muy extraño porque además parece ser, según el texto, Memo, que Balaam conoce el nombre de Dios que hasta ese momento nada más le había sido revelado a Israel. Entonces sí, Ujú. es de ese tipo de dudas que nos van a poner a pensar mucho. Sí, digo, aquí en esta versión que leo, pues se pone Dios o el Eterno, pero realmente en el hebreo pues se usa el Exacto, tetragramatón, ¿no? El nombre de Dios. así es. Entonces, bueno, les pide que se queden ahí la noche y dice que Dios en la noche va y pues le da una visión o algo, de alguna forma se comunica con Bilam y le pregunta, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y contestó Bilam a Dios, Balac, hijo de Zifor, rey de Moab, los envió a mí diciendo, he aquí el pueblo que ha salido de Egipto, ha cubierto la tierra, y ahora ven, por favor, maldícemelos para que pueda guerrearlos y expulsarlos, ¿no? Y ganarles. Entonces Dios le contesta a Bilam, no vas a ir con ellos y no maldecirás al pueblo porque es bendito, ¿no? O sea, yo ya lo bendije y no te permito que vayas y no te permito que los bendigas. Y ahí si te fijas, la respuesta de Dios hacia Balaam es muy enfática, ¿no? Categórica, Y sí. categórica y son realmente dos respuestas, no irás y no los maldecirás. Entonces, bueno, pues en la mañana va Balaam, va con los sirvientes o los ancianos que habían mandado de parte de Balac y pues les dice, ¿saben qué? Pues ya me dijo Dios que no puedo ir con ustedes, entonces pues hay muchas disculpas, ¿no? Pero no les dice y no lo puedo maldecir. Claro, exacto, dijo la verdad a medias, ¿no? Que normalmente en nuestra cultura eso no es tan mal visto. Fíjate que me acabas de explicar algo muy interesante, Memo, y me gustaría hacer un ejercicio. Marco, ¿tú qué entenderías con esta respuesta? Imagínate, Marco, que tú eres de estos ancianos y te dicen, vuelvan a su tierra porque el Señor no me deja ir con ustedes. Así tal, pues si nada más escucharas eso y no supieras lo que habló Dios con Bilam, ¿qué entenderías, Marco? No, pues que no quiere ir, ¿no? Que no quiere servir al rey. Que no quiere servir al Mm, rey. Fíjense que, yo, yo entendería que sí quiero, pero no me dejan. exacto, ¿y por qué? ¿Por qué no me dejan? Pues porque no, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Pero no. Fíjate, Ah, no, A bueno. ver, a ver, Gabo, ¿a dónde vas? ¿hacia dónde voy? Fíjate que es bien interesante analizar la literalidad de la expresión, ¿no? Fíjate que el judaísmo explica aquí que lo que ellos están, o más bien lo que él está diciendo es, específicamente con ustedes no puedo ir, ¿no? El judaísmo entiende que la explicación es, ustedes no tienen suficiente nivel como para que yo vaya con ustedes. ¿Cómo sabemos eso? La próxima vez que venga, que vengan algunas personas en nombre del rey, van a tener más categoría. Nada más hay que seguir leyendo. Entonces, Ujú. en realidad aquí lo que está haciendo Balaam es jugar con las perspectivas, ¿eh? O sea, él sabe que no va a ir, o bueno, al menos sabe que Dios le ha dicho que no vaya, que no va a maldecir al pueblo. Y entonces, ¿por qué Bilam se está atreviendo a suponer o a esperar que Dios va a cambiar de opinión? Ujú. ¿Ustedes por qué creen?
No sé, porque le convenía, ¿no? Él vivía en ese reino, le Por la convenía. conveniencia, exacto. ¿Por qué? Porque fíjate que en la idolatría, la base de la idolatría es yo puedo manipular a Dios y convencerlo de que haga lo que yo quiero. Esa es la base de la idolatría. Dios de pactos. Sí, Dios de pactos y entonces tú decreta, di, y así va a ser y no tiene otra opción porque él mismo ya se amarró y se comprometió y no tiene opción. Y aquí Dios está diciendo no. Pero Bilam no lo ha entendido, ¿eh? Bilam va a tratar una Mm, y otra vez de manipular a Dios, ¿por qué? Porque es de la cultura pagana en la que él viene. Ojo con así eso, es. entonces eso también es algo para pensar muchísimo, o sea, y ahora, él está hablando con el Dios verdadero, pero eso no Mm, significa que él lo haya comprendido o entendido de la manera correcta. Tengamos cuidado de que no nos pase eso. ujú. Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque en algunas ocasiones, pues escuchas eso, ¿no? De que hay alguna situación y ves que realmente se ve que la mano de Dios actuó en una situación, de una u otra forma, y a lo mejor dices, no, pero pues ni siguen las leyes, y andan en otras cosas, diferentes, pero realmente vemos que pues Dios es tan misericordioso y tan grande que se puede comunicar con cualquier persona de cualquier religión, de cualquier punto del mundo, Exacto. este, y no necesariamente, nada más con gente que, sí, yo voy a seguir todo y voy a tratar de hacer todo, sino con cualquiera, ¿no? Así como aquí con Balaam, o sea, qué grande es él, ¿no? Para hablar con las personas, para decirles su mensaje y como dices, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, pues vemos que pues, realmente sí hablaba y se comunicaba con él, no era del pueblo elegido, era un hechicero, o sea, completamente lo opuesto a lo que Dios estaba esperando de las personas, sin embargo habla con él, ¿no? O sea, Claro. qué padre, qué esperanza, ¿no? Exactamente, pero sí, o sea, hay mucho que entender en esta pareja, por eso me gusta mucho, fíjate, y eso que tú dices es muy importante porque de pronto decimos, no, si no es cristiano no tiene nada bueno que decir, no, si no es judío, no, ni lo escuches, y la verdad es que Dios no piensa así, ¿eh? No es como, no, no eres israelita, no hablo contigo, no, Balaam, ven, te voy a decir qué va a pasar aquí, ¿no? Ujú, Y eso yo creo que sí es algo para pensarse. claro, sí, no echar por la borda algo que diga alguna otra persona porque no cree lo mismo que yo, ¿no? Yo Exactamente. pienso que se decidió hablar con Balaam porque al final de cuentas él iba a ser la persona que iba a emitir el mensaje, ¿no? El mensaje al rey. Porque no creo que haya sido por su nivel de espiritualidad ni nada de eso, que también por ahí estuve leyendo que decían que tenía un nivel espiritual muy alto, Balaam, aunque no lo utilizaba para bien. Pero yo creo que más que por el nivel espiritual, Dios quiso hablar con él porque sabía que a él es el que le iban a preguntar y a él es el que él iba a ser el mensajero de esas palabras que Dios le iba a decir, no, que él ya estaba bendecido el pueblo y que no se iba a poder maldecir. Así Sí, es. fíjate que hay un comentario, hiciste que me acordara ese comentario, que dice que en realidad Dios habló a Bilam, pero por las personas que iban a recibir la profecía, que las personas que van a recibir en todo caso la profecía no es Balac, porque en realidad Balac, aunque la escucha, no la recibe, no la hace suya, no la entiende. Entonces parece ser que esto más bien tiene que ver con que Dios en su misericordia, y citan ellos otros dos casos en la Biblia, ¿no? Dios en su misericordia habla a través de medios no idóneos para proteger de una maldición en este caso pues, a Israel, ¿no? Aunque en otras ocasiones también se protegió, si no me equivoco, el comentario dice que a Isaac y al mismo Abraham, creo. Pero luego se los dejo ahí en un comentario para no Bueno, tardarnos Gabo, pero tanto. ¿qué hubiera pasado si es maldecido el pueblo de Israel, pero ya había sido bendecido por Dios y está protegido por Dios? O sea, a final de cuentas creo que no hubiera pasado nada, ¿no? Más bien yo creo que Bilam no hubiera vivido para decir esa maldición. O sea, Ujú, yo creo seguramente Dios. De hecho, lo vamos a ver ahorita. Ok. ujú. Entonces, versículo 14, entonces se levantaron los jefes de Moab, vieron a Balac, y ahí me llama la atención porque habían ido ancianos de Moab y ancianos de Madián,
y nada más regresan los de Moab y los de Madián, quién sabe dónde quedaron. Por ahí escuché que los madianitas como que no estaban muy de acuerdo con Balaam, o sea, como que eran enemigos, entonces fueron y a la primera que dijo Balaam, no, déjenme checarlo con Dios, pum, se fueron, pero realmente pues quién sabe Sí, de dónde hecho, habrán quedado. sí, madianitas y moabitas eran enemigos naturales, pero se unen Ujú. para combatir a Israel, exactamente. Ajá, que es algo pues similar a lo que pasa A ahorita, ¿no? las Hay noticias, muchos sí. enemigos allí en Medio Oriente que pues a veces terminan uniendo con un fin, que es este mismo fin de pues, tratar de eliminar a Israel, pero como ha pasado muchas veces en la Biblia y como ha pasado que al menos ahorita en las noticias, pues de repente Dios hace que se peleen entre ellos y darle un poquito de aire al pueblo, a Israel, ¿no? Entonces, bueno, van con Balak y le dicen eso, ¿no? Rehusó Bilam ir con nosotros y lo que comentabas ahorita, dice, volvió otra vez más Balak a enviar ministros más numerosos y más distinguidos que aquellos. Y ahí pues la palabra ministros es la palabra malahim, que si la sacamos de este contexto y le preguntas a cualquier israelita que hable ahorita hebreo, ¿qué significa malahim? Pues normalmente te van a decir ángeles, ¿no? Ángeles, claro. Que es como vemos muchas de las veces que en las traducciones que dice y el ángel del Señor llevaba este mensaje de parte de Dios, pues es lo mismo, o sea, aquí obviamente no son ángeles, sino son unos enviados, alguien que lleva un mensaje de parte de otra persona. Entonces, lo que vemos como ángeles normalmente pues es esto mismo, ¿no? Es Sí. alguien que va a llevar un mensaje nada más que pues de parte de Dios hacia el pueblo, hacia alguna persona, cuando le fueron a decir a los papás de Sansón, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, van estos que son más distinguidos, como dices, o sea, como que dejó ahí las puertas abiertas Claro. Balaam de no puedo ir Con ellos. Estos no con tienen ellos, nivel como para venir a hablarme, sí, sí. y esos 100,000 pesos que trajeron, pues No son nada. mm, ujú. Entonces llegaron a Bilam otra vez estos diferentes personas y le dijeron, así ha dicho Balac, y normalmente los ángeles, los enviados, los profetas, pues así es como empiezan, ¿no? Así dice el Señor. Bueno, aquí dice, así ha dicho Balac, hijo de Zifor, no, lo ruego te prives de venir a mí, o sea, no me vuelvas a decir que no, porque te honraré mucho y todo lo que me dijeres haré. Anda pues, lo ruego, maldíceme a este pueblo. O sea, por favor ven y maldícelo. Y si te fijas, tantito énfasis que estoy haciendo con esto de los malajim, de los ángeles, estos enviados, estos ministros que iban a hablar una palabra de Balac hacia Balaam, no están hablando en tercera persona, sino están hablando como ellos Claro. mismos, como si ellos mismos fueran Balac, o Exacto. sea, yo te voy a honrar, ven y maldíceme a este pueblo. Y a veces es algo que nos genera mucha confusión cuando vemos a un personaje en la Biblia o a un ángel de Dios y que habla en primera persona como si fuera Dios, pero realmente no es que sea Dios, sino es este mismo concepto que llevan un mensaje y pues están hablando como si mismo Dios estuviera hablando, ¿no? Porque ¿cómo se dice la Agencia palabra? divina. Esa pregunta me la hizo ayer Marco, fíjate, precisamente. Ok. Vea, A Marco. ver, ¿cuál no me acuerdo? La En de el, por... en el mismo enfoque, a ver. Sí, sí, de por qué, o sea, ¿hablaba Dios o hablaba el ángel? ¿Te acuerdas que ayer me preguntabas? Ah, ok, sí. Bueno, Sí, es sí. igual aquí está diciendo, a ver, o estaba Balak ahí o no estaba Balak ahí. Ah, no, nada más, ellos están hablando en nombre de Balak. Ujú. O sea, por ejemplo, ahí lo primero dice, te ruego que no te prives de venir conmigo. Ahí pues podría ser el nombre de Balac o el nombre de esa persona, de ese enviado. Pero luego dice, porque te honraré mucho. Y obviamente ese enviado no iba a tener la liquidez Claro. para honrarlo, ¿no? Para pagarle. Ahí estaba hablando como si fuera Balac, en nombre de Balac. Sí, me comentaba ayer Gabo como si fuera el apoderado legal, ¿no? Como tú le firmaste una Exacto. carta a poder y todo lo que diga él, pues para bien o para mal, es como si lo dijera la persona que le firmó el poder. Exactamente. Entonces, digo, nada más quería hacer un poquito de énfasis en eso. Entonces, bueno, le dijo, maldíceme a este pueblo, versículo 18, entonces respondió Balaam, o Bilam,
Y dijo a los siervos de Balac: aunque me diere Balac su casa llena de plata y oro, no podré pasar la palabra del Eterno, mi Dios. Y ahí pues otra vez usa el nombre de Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, mi Dios, para hacer alguna cosa ni chica ni grande. O sea, como que de dientes para afuera, ¿no? Claro, Gabo? y además si se fijan, está elevando la suma, dijo, no hombre, ni con oro de una casa completa, no, yo tengo un precio enorme. Porque aunque él dice de entrada que él no va a recibir una casa llena de plata y oro, y que no va a traspasar la palabra de su Dios, a pesar de eso, internamente él piensa que sí puede convencer a Dios de cambiar de opinión. Y Dios se lo va a dejar tan claro que la primera profecía va a decir, yo no soy hombre ni hijo de hombre para cambiar de opinión. Exacto, porque, o sea, qué diferente hubiera sido, ¿no? Que le dijera, ni con que me llene la casa de oro y plata, ni aún así voy a poder hacer algo en contra de Dios. Así que, pues váyanse por Claro. favor, ¿no? Y en cambio les dice, pero quédense a dormir y déjenme A ver ver qué dice. si viene Dios y me dice otra cosa. O sea, Sí, muy sí. incongruente, Sí, ¿no? y además el comentario de la plata y el oro es completamente fuera de lugar. Sabes que no voy a ir y punto. O sea, no te digo, no, ni aunque me des 200,000 pesos. Ah, entonces tu precio es más alto de 200. Ujú. Y si lo haces, ¿por cuánto lo haces? Pero, entonces dice versículo 19, pero ahora permanezcan, lo ruego, aquí también ustedes esta noche, que sabré que volverá el Eterno a hablar conmigo, o sea, dándoles falsas esperanzas, o Claro. como a veces las muchachas con los muchachos que les dan alas, ¿no? Y realmente nomás los quieren usar para que les Sí, así son todas las mujeres. compren algo, sí. No, no es cierto, no todas. Y aquí se me figuró un poquito el juego, así como el rey Ezequías, ¿no? Que estaba muy enfermo, ya se iba a morir y pues le empieza a decir a Dios, por favor, dame más años de vida, no seas así, no me quites la vida, y pues le da más vida, le da otros 15 años y pues si hemos leído un poquito sobre los reyes, pues sabemos que en esos 15 años tiene otro hijo y ese hijo viene a ser una gran perdición para la casa de Israel. Entonces, vemos otra vez, ¿no? Cómo Dios es, pues, de misericordioso, de que nos da realmente un libre albedrío muy grande, porque a veces buscamos cosas, no sé, quiero comprar ese carro y pasan una cosa que me pone una traba para que no te conviene y no, yo estoy necio que sí lo quiero y me pone otra traba y me pone 3 trabas, me pone 4 trabas y bueno, pues lo compro y chins, lo compro y no servía la transmisión, ¿no? O sea, muchas veces así como aquí, ¿no? Que le dice no vayas y sigues de necio, bueno, pues ve y pues asume las consecuencias. Claro, y Dios va a Sí, dar... no, perdón. perdón. Adelante, adelante. No, nada más quería comentar que Dios va a darnos una lección muy grande sobre la perspectiva de creer que podemos torcerle la mano a Dios o convencerlo que haga las cosas a nuestro modo. Yo siento que mucho de eso habla esta pareja. Ya, perdón, Marco. Ujú. Sí, aquí me suena algo que me ha pasado bastante, Memo. Ahorita que comentas de que quieres algo y se te pone una traba y otra traba y otra traba, y pues al final de cuentas lo haces como que a fuerza, ¿no? Y resulta que está mal. Pero ¿cómo discernir o cómo saber el límite o esa delgada línea que divide el que tú estás haciendo las cosas por tu voluntad y las quieres hacer a fuerza, o bien que eres una persona que lucha por lo que quieres? O sea, ¿en qué momento dices, o lucho por lo que quiero, se me pone una traba y no me voy a rendir a la primera? Como si pones un negocio, ¿no? Es que pues hoy no Ujú. tuvo clientes, pues no voy a cerrar, o sea, voy a invertir en publicidad y voy a echarle más ganas. O lo ves como una traba, o lo ves como una persona que diga, no, ¿sabes qué? Pues son pasos y son etapas de los negocios y tengo que seguir adelante. O etapas de la vida que ya me lo completaba el carro y pues ni modo, tuve que pagar algo de emergencia. ¿En qué momento en qué momento podemos dividir que Dios nos está dando una señal de que no lo hagamos, o que Dios nos está poniendo pruebas para que no se nos haga tan fácil y valoremos cuando lo logremos? Híjole, es que es una línea bien delgada que es bien complicado de ver, ¿no? Fíjate que yo encontré, ahora que estaba repasando esta parasha Memo, y probablemente nos vaya a explicar un poco la pregunta que acaba de hacer Marco, hay un comentario rabínico que no recuerdo si está en el Zohar o en el Talmud que dice que
Dios permitirá que el hombre vaya por el camino que más desea. ¿No? Entonces, desde esa perspectiva yo creo que cómo saber cuando un camino o cuando las trabas que se nos ponen enfrente son señales de Dios o no. Yo creo que hay más que poner la atención en las señales, deberíamos de poner la atención en el deseo de nuestro corazón. O sea, tú dices, voy a poner un negocio, el deseo de mi corazón es enriquecerme desmedidamente para pues, no sé, comprarme muchas cosas, o es porque quiero estar bien, o realmente quiero poner ese negocio, o qué perspectiva tengo de lo que es un negocio, porque también a veces hay personas que me doy cuenta que como que no entienden cómo funciona un negocio, porque cuando tienes un negocio, bueno, pues tienes que sacrificarte mucho, tienes que pensar en tus empleados, abarca muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que ahí la parte más importante es cuál es tu motivación, ¿no? Y creo que definitivamente es una respuesta muy personal de hacia dónde quieres llegar con ese negocio. ¿Quieres tener un negocio o tienes ese plan? ¿Para qué? O sea, el fin último, el fin primordial, ¿es el más puro, es el que va acorde con Dios o no? Yo creo que esa es una pregunta más importante, ¿eh? Ya me conecté Entonces otra vez, me volví a desconectar, perdón. Sí, No ya. sé qué le está pasando el radio aquí. ¿Sabes Sí, qué? sí. Eso significa que ya no tienes que hacer tantas preguntas. Ah, ¿verdad? Eso, Dios te acaba de contestar, ¿eh? ¿Vas a No, no volver a entiendo. contar? ¿En qué se quedaron, perdón? En que ya di la respuesta y que íbamos a seguir leyendo. La respuesta sí la alcancé a escuchar, ¿eh? Sí, Que bueno. sí la alcancé a escuchar y en ese momento que estabas terminando se cortó. Igual, no me preguntaste nada ni me... No, ¿Preguntaste? no, pero la pregunta es, ¿no será voluntad de Dios que no estés conectado? A ver, o sea, no, pues es que sí es cierto, ¿estás de acuerdo? O sea, decimos, bueno, ¿cómo entiendo esto? Como que tengo que neciar y ser necio y luchar, volver a marcar, y luchar por ¿no? estar ahí y participar, o puedes pensar también, no, pues es que Dios no quiere. O sea, son las dos posibilidades que tenemos y nos ha Yo pasado. yo me voy con lo que me acabas de decir hace rato, para que veas que sí te alcancé a escuchar. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que yo esté aquí? Pues aprender, ¿no? Aprender y igual y las preguntas que haga y ustedes las contesten, pues muy seguramente son preguntas que se le van a ocurrir a gente que como yo va empezando a estudiar la Torah. Claro. Entonces tanto voy a aprender como que a lo mejor sin querer ahí de pasadita, pues hacemos que otra gente también aprenda. Entonces, pues si el fin es bueno, pues yo voy a seguir terqueando para seguirme conectando cuanto Ya de ese ves, país. ya ves. Ahí para los que no saben qué pasó, bueno, es la segunda vez que se le desconecta la conexión a Marco y pues estamos tomando este ejemplo Exacto. para Su contestarle propia la pregunta, exactamente. Bueno, entonces, versículo 20 dice, vino Dios a Balaam de noche, o Bilam de noche, y le dijo, si para llamarte han venido los hombres, levántate, anda con ellos, pero la palabra que te dijere, eso harás. Y en otras versiones dice, si te vuelven a decir que vayas, bueno, pues ve, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿cómo lo entendió esto Bilam? ¿Qué dijo? Con ganas, ya estoy convenciendo a Ya me dio Dios. permiso. Ya me dio permiso y ya se dio un poco, seguramente voy a poder manipularlo. ¿Están de acuerdo? Claro. Sí. Dijo, no, pues sí, ya ven, chavos, lo logré, ya le ando cambiando la perspectiva a Dios, vámonos. O sea, eso es lo que está en la mente. Ojo, gente que nos está escuchando, porque esto es bien típico que nos pasa. Sí, se me hace que ya no se va a desconectar. No, sí, estoy conectado. Sigo aquí. Entonces, yo las traducciones que he escuchado de personas judías cuando están leyendo esto directo del hebreo y pues lo están hablando en inglés es, si te vuelven a decir que vayas con ellos, pues ve, pero vas a hablar las palabras que yo te diga. Entonces en el versículo 21 dice, se levantó Bilam por la mañana y ensilló su asna y fue con los ministros de Moab, con los enviados de Moab. O sea, no se ve que diga y le volvieron a decir vamos, ¿no? Sino ya me dio chance, vámonos, antes de que cambie de opinión. O sea, ¿por qué con tanta prisa, no? ¿Por qué no a las 3 de la tarde después de comer o algo? Claro. Y versículo 22, aquí es donde a lo mejor se puede empezar a poner complicada la cosa, ¿no? Dice, mas se enojó Dios porque él iba, entre paréntesis en esta versión dice para mal, o sea, él iba para mal.
Entonces se paró el ángel del Eterno en el camino por obstáculo para él. Y ahí la palabra obstáculo, la palabra Satán. Ándale. Que significa adversario, no quiere decir necesariamente que haya estado el diablo ahí parado, sino pues es un enviado de Dios que llevaba una misión. Esa palabra Satán está en la Torá 35 veces y por ejemplo en el español solamente 19 de las 35 se hace referencia como que a Hasatán o al adversario o al contrincante. Fíjate, Memo, aquí en mi versión dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. No dice que para más, dice nada más porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ujú. Sí, ahí la palabra adversario es Satán, Okay. que realmente es como, pues es lo que significa, o sea, Satán es el adversario y por ejemplo si nos vamos a ver el libro de Job, pues vemos que ahí habla de Hasatán, del adversario, del diablo y vemos que realmente no es que sea un adversario para Dios, sino es un adversario para nosotros mismos, que nos va a poner pruebas a nosotros. Claro. Claro. Y con el permiso de Dios. Exacto. Fíjate que sí, este tema también yo creo que es importantísimo porque hablando de ejemplos, Memo, Satán no significa forzosamente el diablo, ¿no? Sino que en el hebreo lo distinguimos cuando se utiliza un artículo definido, que es la letra Hei. O sea, cuando digo Ha-Satán, me estoy refiriendo específicamente al diablo, es el adversario, ¿no? O sea, esto implicaría es el adversario de adversarios, ¿no? Entonces uno ya en el contexto, pues entiende que es Hasatán, pero la palabra por sí sola no significa diablo, ¿no? En realidad la palabra Satán hoy en el hebreo moderno pues se utiliza muchísimas veces y en realidad nadie está invocando al diablo, ¿no? Nada más es una forma de hablar. Lo mismo va a suceder con otras palabras como Seol, ¿no? O sea, que se ha traducido mucho como infierno, cuando en realidad es una referencia al sepulcro nada más. Entonces, ojo, porque de repente vamos a ver estos ejemplos en la Biblia y entonces esto puede modificar un poco o un mucho nuestra perspectiva de Dios si la estudiamos a profundidad. Entonces, bueno, se enojó Dios porque iba y ahí pues el Talmud explica y los comentarios que están normalmente en los Tanaj, en las Torahs, explican que pues obviamente Dios le dijo, si te dicen ve, pues, pues ve, Pero ¿no? fuiste sin que te dijeran. Fuiste sin que te dijeran o fuiste con así pensando como dices tú, Gabo, bueno, lo voy a convencer de que sí los dejen, que sí me deje maldecirlos para que me paguen, o no sé, o sea, que él iba pensando en la lana realmente, ¿no? En, pues, que es lo que más le importaba, que pues, le dieran dinero. Entonces, bueno, le pone ahí un ángel que estaba parado en el camino y dice, y él estaba montado sobre su asna. ¿Quién? Bilam estaba montado sobre su asna y sus dos mozos con él. También aquí un comentario que escuché de Tobias Singer, un rabino, es que este Bilam, ya ves como comentó, como decía el capítulo casi al inicio, nos recordó un poquito a la bendición de Abraham, que él a los que bendijere serán bendecidos y a los que maldijere serán maldecidos, como que nos pone un poquito en contexto de Abraham. Y si vemos cuando la historia de Abraham, cuando le dice eso, despuesito de eso es cuando sale en un burro y lleva a su hijo Isaac y van otras dos personas que pues le puso la prueba a Isaac, a Abraham, perdón. Aquí se parece un poquito la historia, ¿no? Que va este Bilam va en un burro, va con dos acompañantes y por ejemplo en el libro de los justos nos habla en esa historia de Abraham pues que hay un ángel de Dios o un adversario en ese, ahí sí dice Hasatán, el diablo, que lo trata de frenar. Entonces como que hace muchos paralelismos un poquito chistosos con la historia de Abraham. Y versículo 23 dice, vio el asna al ángel del Eterno parado en el camino, con su espada desenvainada en su mano, y se desvió el asna del camino y anduvo por el campo. Entonces Bilam azotó el asna para desviarla hacia el camino. O sea, Bilam no vio a ese ángel
y el asno sí, ¿no? O la asna, porque pues era un asno hembra. Ajá. Entonces, pues le pega y para que siguiera caminando. 24. Pero se paró el ángel del Eterno en el sendero entre las viñas, con una cerca de un lado y otra cerca del otro. Vio el asna el ángel del Eterno, se apretó contra la pared y apretó el pie de Bilam contra la pared. Entonces volvió a azotarla. Volvió el ángel del Eterno a interponerse, y se paró en un camino, un lugar estrecho donde no había camino para desviarse ni a derecha ni a izquierda, y vio el asna el ángel del Eterno, y se agazapó debajo de Bilam, o sea, ya se paró. Entonces dice que Bilam se encolerizó, se enojó de gran manera, azotó el asna con la vara, y dice que abrió el Eterno la boca del asna, y le dijo, el asno, o el burro, le dijo a Bilam, ¿qué te he hecho para que me hayas azotado con esta 3 veces? Y Bilam, pues como que ni se vio sorprendido de que el burro hablara, y le contestó, porque te has burlado de mí, ojalá hubiera una espada en mi mano que ahora te mataría. O sea, tanto estaba con tanta ansiedad de llegar, ¿no? Que ni se dio cuenta de que un burro le estaba hablando. Claro, y fíjate que cómo habla mucho esto de la psique o de la forma de pensar de Bilam y de cómo se ve a sí mismo. Para Bilam, el asna se está burlando de él. ¿Por qué? Porque no ve al adversario, pero ¿por qué no lo ve? No entiendo. Bueno, no lo ve porque Dios no permite que lo vea, pero ¿qué está dañado en Bilam que él cree que una burra se está burlando de él? O sea, porque él dice, burra, te estás burlando de mí. Espérate, o sea, una burra te está hablando. O sea, lo último que está pensando la burra es, voy a burlarme de Bilam. No, o sea... Es el ego, ¿no? Ese es el ego. El ego de Bilam está dañado y lo hemos visto ya. O sea, lo que Bilam está buscando es gloria. No, o sea, estos no tienen nivel para mí, ¿no? Es un tema de orgullo, de tantas cosas. Sí. O sea, en vez de decir, oye, espérate, ¿por qué estás hablando? ¿No? El punto de él es, ¿por qué te burlas de mí? No, pues una burra no se está burlando de ti, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces pensamos que la gente se burla de nosotros? O sea, a lo mejor el tema es un ego dañado, ¿no? Y entonces, pensar que Dios va a hacer lo que yo le digo, también es un reflejo de eso. Claro. Sí, y bueno, aquí yo creo que esta es la segunda vez y la única, aparte de la serpiente que habla, que un animal habla, ¿no? Nada más me acuerdo de la serpiente allá en Génesis y de esta burra que está hablando. Claro, y fíjate cómo la referencia en los dos animales es la misma, ¿no? O sea, ¿qué dice la serpiente? Es tú puedes ser como Dios. O sea, ¿qué está haciendo la serpiente? Levantar el ego de la persona y decir, tú no necesitas a Dios, tú puedes hacer las cosas a tu manera. ¿No? Ok, entonces moraleja, si te habla un animal, no le preguntes, no pienses que se está burlando de ti. Corre. Y no le pegues. Entonces le dijo el asna a Bilam, ¿acaso no he sido tu asna desde hace mucho tiempo y siempre te he llevado a donde me has pedido? Y pues le dice, sí, así ha sido. Entonces, pues ahí hay un diálogo, ¿no? Entre entre la burra y Bilam, y ahí lo intenta de convencer de que pues no es porque ella fuera mala. Y el versículo 31 Fíjate dice... que antes de que avances, Memo, hay una explicación muy, muy fuerte sobre lo que le responde el asna. No sé si lo tienes por ahí. Dale. Dice, verso 30, y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde tu juventud. Y el Talmud explica que el has cabalgado significa sexualmente hablando. Es decir, Bilam practicaba el bestialismo con el asna. Claro, entonces, o sea, te lo va a explicar varias páginas, y el Talmud y todo eso, ellos te lo van a decir. ¿Por qué Dios se le revela a Bilam, O sea, el punto es, y esto nos lleva a otra conclusión muy importante, no es porque Bilam sea especial. No es porque, entonces, ¿qué es especial que va a hacer que Dios va a decir, ok, le voy a hablar a Bilam, pero porque esto es tan especial? ¿Quién es especial? Su pueblo. Su pueblo, su plan, ¿no? Entonces, a veces pensamos que Dios habla con cualquier persona, ¿no? Y sí, claro, Dios lo puede hacer, puede hablar en realidad con cualquier persona. No necesita ser judío, no necesita ser cristiano,
pero siempre que Dios habla, siempre que Dios interviene, lo ha hecho para cambiar la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, a mí me causa un poco de shock cuando la gente dice, yo le pregunté a Dios de qué color irme hoy a trabajar. Otra vez, estamos hablando de egos dañados, ¿eh? Claro. O sea, aguas. Yo sé que este comentario no le va a gustar a mucha gente, yo lo sé, pero creo que es lo que nos está enseñando en este momento la Torah. Oye, Gabo, Así aquí es. al final aquí en mi versión, al final termina con una pregunta. Dice, ¿he acostumbrado a hacerlo así contigo? Sí, de Así como que no. golpearte. Sí, lo que le está diciendo es, oye, tú has abusado sexualmente de mí. ¿Yo alguna vez te lo he recriminado o te he hecho algo? ¿Te he dado una patada, ¿no? De burro, o bueno, en este caso de burra. Dice, yo nunca lo he hecho. Entonces, imagínate que esta frase se está haciendo frente a los emisarios de Balac. O sea, te das cuenta, ahora sí, está poniendo en vergüenza a Balac. O sea, o sea, como que no sé si es el asna, no sé si es Dios, no sé qué sea, pero en la historia hay un avance. Primero le dice, ¿te estás burlando de mí? No. Si me estuviera burlando de ti, les diría lo que me haces. Ahora sí me estoy burlando de ti. Ahora sí te estoy dejando en vergüenza. Entonces, todo esto va a ser un choque en la cabeza de Bilam, ¿no? O sea, le habla una burra, siente su ego dañado, y entonces, a continuación, ahorita Memo va a leer lo que va a ser la bomba final que le va a caer a Bilam. Ok, versículo 31, y dice, abrió el Eterno los ojos de Bilam, y vio al ángel del Eterno parado en el camino. ¿Por qué no veía a Bilam al ángel del Señor? Porque estaba cegado, ¿no? Estaba a lo mejor con su ego tan grande, con sus pensamientos o su intriga por ganar ese dinero tan grande que ni siquiera podía ver al ángel del Señor, y una burra sí podían. Entonces dice que lo vio con su espada desenvainada en su mano, se inclinó y se posternó sobre su rostro, y le dijo el ángel del Eterno, o sea, le pregunta el ángel a Bilam, ¿por qué has pegado a tu asna con esta 3 veces? Y aquí yo he salido por obstáculo, ahí vuelve otra vez la palabra Satán, perdón, por obstáculo, porque es perverso tu camino delante de mí. O sea, ahí le está explicando, como vimos, ¿no? No es que este ángel sea Dios, sino es un emisario, es un enviado de Dios que está hablando en nombre de Dios. Claro, Entonces y dice, fíjate cómo dice, porque tu camino es perverso, o sea, tu fin, o sea, lo que tú estás buscando no es lo correcto. ujú, Contestando la pregunta que nos hacía hace rato Marco, o sea, ¿cómo sé yo si los obstáculos que se me presentan son o porque Dios me está diciendo que debo de luchar o porque me debo de rendir? Ah, pues piensa cuál es el bien que estás persiguiendo. ujú. Sí, definitivamente. Y aquí, esta palabra que se utiliza aquí, perverso, que es la palabra yarat, escuchaba comentarios de Nehemías Gordon que no, esta palabra realmente no se tiene un conocimiento exacto ¿Qué de qué significa? significa. Por el contexto nos encaja muy bien esa palabra, perverso, pero realmente es la única vez en esa forma que se ha utilizado esa palabra en toda la Torá, en todo el Tanaj, en cualquier documento histórico del pueblo de Israel. Entonces, pues, qué padre, ¿no? Que no podamos saber todo. Entonces, pero sí encaja muy bien esa descripción, y por eso pues es la que se ha utilizado realmente en todas las Oye, traducciones. Memo, fíjate que estoy revisando ahorita mientras dabas esa explicación, la palabra es yarat. Ujú. ¿No? Que es como, que también pudiera, bueno, dice aquí la concordancia Strong, que es como precipitarse, ¿no? No sé si te fijas que la palabra tiene mucha similitud con la palabra yarat, ¿no? Que De puede, la de la mano. mano, exacto. Entonces, bien pudiera significar, y no estoy diciendo que así sea, como selfish, ¿cómo se dice eso? Sí, Como egocéntrico. O sea, le está diciendo, le pudiera ser, tu camino es egocéntrico, tú quieres hacer lo que tú quieres, lo que tú ¿no? quieres. O sea, pudiera ser, bueno, la propongo esa traducción, ustedes ahí piensen. Así es. Es utilizada, encontré ahí En Job, en Job ajá. con otra forma, ¿no? O sea, no esta palabra así, Yarat, esos 3 letras nada más, Yud, Resh y el Tet, Ujú. sino trae agregadas
otras formas, y de hecho en Job se traduce un poquito diferente. Claro. Pero bueno, pues ahí dejamos el comentario. Entonces, versículo 33, entonces me ha visto el asna y se ha desviado delante de mí estas 3 veces. Si no fuese que ella se hubiese desviado delante de mí, ahorita también a ti te hubiera matado y a ella lo hubiera dejado vivir, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Y contestó Bilam al ángel del Eterno, he pecado porque no sabía que tú estabas parado a mi encuentro en el camino, mas ahora, si parece mal a tus ojos, me volveré. Te fijas, tuvo que someter su ego. Ujú. O sea, esa es la actitud correcta. Si Dios quiere, entonces me regreso. Nunca debiste haber ido. Y entonces Dios le va a seguir enseñando algo. Y también, Gabo, o sea, ahí para mi sentir era actuar, o sea, ok, ya me habías dicho que no, y luego me dijiste, bueno, si quieres ve, pero vas a hacer lo que yo te diga, y luego me pone un ángel que me está diciendo que mis caminos son malos, que no estoy bien, demuéstralo, ¿no? Y regrésate. O sea, no le digas, Si quieres. bueno, si tú quieres, me regreso. No, o sea, demuéstralo. Sí, Y pues eso claro. es algo que, por ejemplo, Abraham, o sea, aquí vemos, te decía, ¿no? Hay muchas similitudes entre la historia de Abraham, en esa historia en específico y esta historia de Balaam, como yo veo como que, mira, así es como se debe de hacer, como lo hizo Abraham, y así es como no lo debes de hacer, como lo está haciendo Balaam. Claro, claro. Entonces, bueno, dice, si quieres me regreso, y entonces el ángel le contesta a Bilam, anda con los hombres, pero solamente la palabra que te hablare, eso hablarás. Claro, O sea, ahora vez. sí es una orden. No, ahora sí vas a ir. Ujú. Pero ya le quedó clarísimo a Balaam que no puede manipular a Dios y que nada más va a decir lo que Dios le diga. Así es. Entonces, pues bueno, ya sigue en su camino con los jefes de Balak. Dice que ya pues va llegando, escucha a Balak que llega, que va llegando Bilam, va, lo recibe y pues primero como que le reclama, ¿no? De que, pues por qué no querías venir, que pues no te mandé suficiente o qué onda, y pues le contesta Bilam a Balak, pues aquí estoy ya. O sea, ya déjate de esas cosas, aquí estoy. Entonces le le dice Balaam a Balak, ¿acaso podría hablar algo? La palabra que pusiere Dios en mi boca, esa diré. Bueno, ahí ya un poquito más sincero, ¿no? Ya se dejó de, a lo mejor de, ya entendió. Yo creo que pues cualquiera hubiera entendido. Claro, pero su ego lo atrapó también, porque pues Ujú, ahora sí se da cuenta que pues no hay opción, es como Dios dice. ujú. Entonces dice el versículo 39, fue Bilam con Balak y llegaron a Kiriat Hutzot, sacrificó Balak un vacuno y una oveja y envió para Bilam y para los jefes que estaban con él. Y sucedió que en la mañana siguiente tomó Balak a Bilam y lo hizo subir a Bamot Baal, o sea, a un lugar alto, a un lugar donde se adoraba a Baal, y vio Bilam desde ahí un extremo del pueblo de Israel, o sea, nada más una parte, porque dicen los comentarios, ¿no? Que pues eran tantos que no pudo haber visto todo el pueblo, sino simplemente pues una de las orillas. Y de ahí vamos a ver, ¿no? Que va a ser una, dos, 3 veces, y en cada una de las 3 ocasiones le decía a Balaam, mira, ahora vámonos a esta otra orilla para que veas al pueblo desde otra perspectiva, a ver si así te convence maldecirlos. Entonces, pero aquí me llama mucho la atención que van a Bamot Baal, o sea, a un lugar alto, a un lugar donde los sacrificios que se estaban haciendo, que se iban a hacer, eran para Baal, o sea, eran Exacto. para, no para Yud-Heh Vah-Heh, para Dios. Entonces, capítulo 23, ya acabamos un capítulo. Llevamos una hora. Capítulo 23, dijo Balaam a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 terneros y 7 carneros. E hizo Balac tal como lo había hablado Bilam, y ofrendaron Balac y Balaam un ternero y un carnero en cada altar. Entonces, como que ahí hay ya un poquito de mezcla, ¿no? Porque bueno, escuchamos la palabra altar y a lo mejor decimos, bueno, eso no está tan mal, aunque sabemos que está en un lugar alto, en una colina, que donde el culto se le hace a Baal, y también pues el número 7, que pues sabemos que es un número muy importante en la Biblia, sabemos que es un número importante en la Torá, tenemos muchas referencias del número 7. Entonces a mí se me figura como que Balaam agarra un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acullá y mezcla cosas, y
y empieza a hacer... De hecho, por ¿A ahí quién hay te un... suena? Perdón. ¿A quién te suena? Así déjenlo. Fíjate que hay un comentario que dice que él presenta un número igual de sacrificios a los que estaban registrados en la Torá por parte de los patriarcas, como si, otra vez, la referencia a la que tú hablas, Memo, como que si estuviera compitiendo con los patriarcas. O sea, ¿algo sabía de la Torá? Sí. ¿Cómo se enteró? Todavía tengo esa duda. Ahí, Elizabeth, si tienes alguna información, ahí platícanos. Bueno, yo había escuchado Balaam es de Ur, que es de donde salió Abraham, entonces ahí escuché algún comentario que la conexión pues, estaba por ahí, que Abraham había dejado algo de información allá en Ur y pues que de ahí pudo haber conocido algo, pero si tienen algo más de información, se los agradecemos. Ur actualmente es Turquía. No, ya no existe, era Babilonia. Ah, ok, Irak, ¿no? Actualmente. muy bien. Entonces, bueno, le dice, hazme estos 7 altares, hago los sacrificios, espérame ahí, le dice a Balak, permanece junto al holocausto, están quemando ahí los animales, yo iré y que quizás se presente el Eterno en mi encuentro, y la cosa que me mostrare te la referiré. O sea, a lo mejor viene y me dice, pues, ¿qué quiere que te diga? Entonces dice, se fue solo, se presentó Dios a Balaam, otra vez Balaam, un hechicero, no israelita, con sus caminos malos, se metía con una burra, está en la colina, en un lugar alto, en un lugar de que se le hacen sacrificios a Baal, Baal, así es. Y ahí y le habla aún Dios. así, con todo eso, Dios se salió del charco, cruzó el charco y fue a hablar con él. Qué Claro, grande y claro. qué sin límites es Dios, ¿no? Oye, pero qué Entonces, insistencia también no, ¿cómo se llama? Perdón, de Balaam. Balaam. ¿Qué insistencia de Balaam? Porque, oye, otra vez vas a preguntar lo mismo, a ver si cambió de opinión. Pues sí, aunque también a lo mejor ahí Balak, el rey, pues ya te hacía presión psicológica, ¿no? Claro, sí, yo siento que Balaam dijo como, pues ya estoy aquí, ahora sí es mi obligación estar aquí, y yo creo que él ya tenía la certeza que le iba a ir pésimo, ¿no? Ujú. Y aquí, digo, todo esto que hace de los 7 altares y todo eso, pues también tiene un poquito de sus prácticas, ¿no? De Sí. sus hechicerías y conjuros y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, versículo 4, se presentó Dios a Balaam y este dijo, 7 altares he dispuesto y ofrendé un ternero y un carnero en el altar. Entonces puso el Eterno palabra en la boca de Bilam y le dijo, ve con Balac y pues le vas a decir esto, ¿no? Entonces va con Balac y dice que pronunció Balaam su parábola, en algunas otras versiones no dice parábola, en el versículo 7 es su dicho, ¿no? Creo, que o su profecía, Exacto. y dijo, desde Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente, diciendo, anda, maldíceme a Jacob, anda, excreta a Israel. ¿Cómo maldeciré al que no maldijo Dios? ¿Y cómo excretaré al que no ha excretado el Eterno? O sea, ¿cómo puedo hacer en contra de la voluntad de Dios? Porque desde la cima de las peñas lo veré y desde las colinas lo miraré. He aquí que es un pueblo que habita solo y entre las naciones no será contado. O sea, que algo también ahí, pues, una profecía que le había dado, o más bien una promesa que le había dado Dios a Abraham, ¿no? Que no iba a poder ser contado. Sin embargo, pues aquí en este mismo libro de números, pues son contados 3 veces. Entonces, pues obviamente está hablando de más adelante. Versículo 10, ¿quién ha contado el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona, la muerte de los rectos, y sea mi final como el de ellos. Entonces dijo Balac a Balaam, ¿qué me has hecho? Claro, O sea, y aquí sería, ¿por qué está tan ofendido Balac? O sea, ¿qué significa esto que acabamos de leer? básicamente, pues Balac le dijo, te voy a pagar para que me los maldigas, y pues llega Balaam y Dice, no hay tal maldición. ajá, no te los voy a Sí, maldecir. fíjate que otro punto aquí importante que a mí me gustaría que recordáramos es el contexto del libro en general, ¿no? Realmente
estos capítulos son una interrupción a la historia que hemos venido siguiendo y que les comenté en el cierre de la última grabación. El pueblo se ha portado pésimo. Ujú, ujú. ¿Por qué entonces Dios dice en el verso 8, fíjense cómo traduce Reina Valera: ¿cómo voy a maldecir lo que no ha maldecido Dios? ¿Cómo voy a derramar mira sobre aquel con quien Adonai no se ha enfurecido? A ver, ¿por qué me dice que Dios no se ha enfurecido con el pueblo si ya les dieron varias plagas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué no? Porque parece que como que a Dios se le olvidó todo de pronto, ¿no? ¿Por qué? O Ujú. sea, ¿por qué está pasando eso? Pues por su promesa. Sí, fíjate que yo como que veo que Dios está batallando con Israel porque no entienden, y luego viene un enemigo que se los va a maldecir y Dios dice, no, espérate, esta es una lucha privada. Pues sí, es mucho como los papás con los hijos, ¿no? Exactamente. Que internamente, Marco, a lo mejor con tus hijos, pues a veces los regañas, les llamas la atención, pero luego llega alguien de fuera y dice, ay, mira Su lo hijo es bien que mal lo que criado, oiga, y cumplió años tú le dices. y no, hombre, de verdad, cómo son molestos. Y tú le dices, oye, espérate, son mis hijos. Pero es que yo te oí que tú los regañabas ayer, ese es mi problema. Exactamente, sí, o sea, cada quien quiere regañar a sus hijos y no soporta que otra persona los regañe. Es aquí exactamente lo que está haciendo Dios. Y aparte yo Ujú. creo también que pues sí, les mandó las plagas y sí se enfureció con ellos, pero con los que desobedecieron, porque pues a final de cuentas, Claro. cuando se abrió la tierra, en el audio anterior que estábamos grabando, cuando se abre la tierra se lleva únicamente a los que estaban en contra de Moisés y de Aarón, si no me Aarón. equivoco. Ujú. Sí. Después cuando mueren todos por la plaga, también mueren únicamente los que estaban en contra. Entonces, los que realmente son su pueblo y siguen su ley, pues a ellos no les ha pasado nada, ¿no? A ese remanente. Exactamente. Exactamente. Así es. Entonces, bueno, pues ahí ya se queja amargamente Balac con Balaam y pues le dice Balaam, pues ya te había dicho, ¿no? Que no puedo decir otra cosa que no me diga Dios. Entonces, versículo 13 le dice Balac, anda, lo ruego, vamos a otro lugar para que los veas desde esa otra perspectiva y a ver si desde ahí sí los puedes maldecir, ¿no? O sea, ¿Te fijas cómo Balak tiene la misma perspectiva que tenía Balaam al principio? Balak cree que puede Ujú. manipular a un dios para que haga lo que él quiere. Entonces, imagínate Ujú. toda la humanidad jalando para su lado. Sí, Nos no, pues estamos bien está confundidos, ¿no? Por lo mismo. exacto. Entonces, bueno, lo lleva Balak a Balaam a otra esquina, a otro lado, y le construye igual, otra vez le dice, construye, mete 7 altares, y 7 terneros, etcétera. Vuelven a hacer, pues, los 7 sacrificios en los 7 altares, lo mismo, ¿no? O sea, otra vez, como que Balaam todavía no entiende bien cómo es la cosa, y bueno, dice otra vez en mis términos, y otra vez Dios vuelve a ir en sus términos, como que le dice, bueno, está bien, ahí voy otra vez. Sé que no lo estás haciendo bien, pero voy a hablar contigo, entonces vuelves a hacer lo mismo, le dice, espérame aquí, yo voy a ir a ver si Dios habla conmigo, y pues sucede, se presenta el Eterno con Bilam, y le pone palabra en su boca, va Balaam con Balac, y le dice, Wow. que hablaba el Eterno, y pronunció Balaam su parábola, otra vez su dicho, su Profecía. profecía, y le dijo, levántate Balac y oye, préstame atención, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que eso es un versículo pues, muy famoso, ¿no? Muy sonado y muy Muy sonado, escuchado. pero muy mal entendido. Ahorita te voy a decir por qué. Ujú. Ajá. Dice, ¿acaso él ha dicho y no hará, o ha hablado y no cumplirá? He aquí que bendecir he recibido orden. Él bendijo, entonces no la revocaré. O sea, él ya bendijo a este pueblo, yo no puedo hacer nada, él no se va a arrepentir, este, siempre va a cumplir sus promesas, ¿no? Y, bueno, si quieres, ¿qué ibas a comentar, Gabo? No, no, fíjate, bueno, les platico. Normalmente, cuando específicamente en el mundo cristiano, ¿no? Decimos, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero perdemos la perspectiva que está en el Antiguo Testamento, o en lo que la gente conoce como el Antiguo Testamento. Entonces decimos, oye, es que, no sé, un ejemplo, ¿no? Viene un hermanito y te dice, no, hombre, pues, ¿sabes qué? Fíjate que la regué, cometí adulterio, ¿no? Por decir un tema, ¿no? Yo creo que Dios ya no me quiere. La respuesta típica en estos casos es,
No, hombre, hermano, Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios te escogió y su llamamiento es irrevocable. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí es cierto. Y entonces tú sales bien feliz. Pero si esa persona regresara y le preguntara a quien le está dando el consejo, oye, pero entonces ¿por qué Dios desechó a Israel? Ah, no, no, bueno, a ellos sí los desechó, ¿verdad? Porque no aceptaron a Cristo. Ah, entonces ahí no aplica el Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, normalmente tendemos a aplicar eso a mi vida personal, pero a Israel jamás. Pues a lo que me conviene. Claro, a lo que me conviene. Cuando en el contexto Dios está diciendo, no, pues yo no le, o sea, el llamamiento yo no se lo voy a quitar a Israel. Pablo en la carta a los Romanos, allá por el capítulo 9, 10, lo va a repetir y va a decir, los pactos, la ley, todo es de Israel, nada más. Y no se Sí, y rompió no se eso. rompió eso. Y yo sé que esto que estoy diciendo en la mente de la gente que nos está escuchando, seguramente muchos de ellos les está moviendo las entrañas y dices, a ver, espérame, debe de haber otra solución. No hay que buscarle, no hay que hacer como Balaam, no hay que hacer como Balac. Dios lo dijo y Dios, si Dios los escogió, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si crees que puedes manipular a Dios, ten cuidado, Bilam. Ajá, el espíritu De Bilam. de Bilam, de Balaam. Exactamente. Entonces, Dios no es hijo de hombre, ¿no? Oh, qué interesante. No, si le sacamos Memo nos aventamos 5 horas, ¿estás de acuerdo? Oh, Ok. ok, ya te entendí Entonces, todo eso. ok. Entonces, bueno, le sigue diciendo, el Eterno, su Dios está con él y la amistad del Rey con él. O sea, básicamente no los puedo maldecir. Versículo 23 dice, porque no hay adivinación en Jacob ni hechicero en Israel. Como en este tiempo se dirá para Jacob y para Israel que ha obrado Dios. Y ahí los comentarios cuando dice que en este tiempo se dirá para Jacob, pues habla sobre otra vez los profetas, ¿no? Que es, como habíamos visto en Deuteronomio, es como ellos tienen que acercarse a Dios por medio de los profetas, o bien Israel, Claro. no por medio de adivinos, de mediums, de hechiceros, te leo la mano y todo eso. Entonces dice, he aquí un pueblo que como la leona se levantará y como el león se erguirá, no reposará hasta que coma una presa y sangre de cadáveres beba. Está hablando pues una alegoría, De ¿no? sus De un enemigos, león, ¿no? y de que va a vencer a sus enemigos. Un verso también que se me hace que hay que retomar ahorita en la siguiente profecía o parábola de Bilam es cuando dice, no ha percibido iniquidad en Jacob. O sea, Dios en otras palabras voltea con el enemigo del pueblo y dice, oye, pues yo no le veo nada mal. No, es como decía mi mamá, un beso para mi mamá que seguramente me está escuchando, me decía, pues soy tu mamá chueca o derecha, ¿no? Ahora entiendo que lo decía porque ya ahora bueno, que ya he crecido, ¿no? Bueno, obviamente ella también, pero me refiero a que yo sé que ahora ella piensa lo mismo de mí, dice, chueco o derecho es mi hijo. Entonces es exactamente la misma posición de Dios. O sea, Dios los regaña, los castiga, pero le dice, pero no les veo nada malo, son re lindos. ¿No? Así es. Sí, entonces, pues bueno, le dice en el versículo 25, Balac a Balaam, otra vez ya, Se no me enoja. imagino la cara de No, Balac, ¿no? el estrés y del estrés de Balaam, decir, Chihuahua, pues ya ahora sí yo solito me puse entre la espalda y la pared. ¿Cómo le voy a hacer para que me pague? Exactamente. Entonces le dice, si una maldición no los vas a mandar, pues tampoco los bendigas, Claro. no seas gacho ya. Pero le dice, bueno, mira, te voy a llevar a este otro lugar, a lo mejor desde ahí sí los puedes maldecir. Otra vez, ¿no? Exacto. Y pues pasa lo mismo, le dice, construyeme aquí 7 altares, prepárame los terneros, carneros, para hacer otra vez los 7 sacrificios, pero aquí hay un cambio, ¿no? Ya llegamos al capítulo 24, dice, vio Balaam que era bueno a ojos del Eterno bendecir a Israel, o sea, ya se dio cuenta, por fin, que es lo que quería Dios. Y no fue como otras veces en busca de agüeros, o sea, no, ya no hizo todos Sus magias, ¿no? magias, Sí. hechizos y pues ahí no sé, el tarot y todas esas El cosas. tarot babilónico, ¿verdad? Pues ya de esa época. Ajá. Sí, es que el tarot es el actual con el que se lee la mano es el babilónico. Okay.
Entonces dice, ya no hizo todo eso, sino dirigió su rostro hacia el desierto, y alzó Bilam sus ojos, y vio a Israel acampando según sus tribus, y fue sobre él el Espíritu de Dios. Cuando entendió, fíjate que no era así. Wow, o sea, se me hace genial. Está bien fuerte, está ¿no? bien fuerte. O sea, Oye, el espíritu de Hashem. ¿Y qué estaban haciendo los israelíes mientras todo esto? Ahorita te lo voy a platicar. Precisamente hacia allá va mi próximo comentario. Muy bien. Bueno, entonces ya los vi, y el Espíritu de Dios ahora sí se mete ahí con Balaam para esta otra profecía grande, ¿no? Y dice, pronunció su parábola, su profecía, su dicho, y dijo, dice Bilam, hijo de Beor, y dice el varón de buena visión, dice el que oye la palabra de Dios, quien la visión emanada del Omnipotente percibe, se postrará y se abren sus ojos. O sea, una vez que entendió, abrió sus ojos, pudo ver realmente qué es lo que quería Dios, y dice, cuán buenas son sus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como... Sí, voy a decir. Sí, fíjate que aquí está la respuesta para Marco. La palabra que se traduce como tiendas es mishkanim, bueno, o una palabra referida a mishkan, que en realidad, ya te digo, es la expresión, espérame, Mishkenoteja, ¿no? Sus templos, o Mishkan es como el lugar santo, ¿no? Al templo hoy se le conoce tabernáculo, exactamente. Y entonces dicen, bueno, ¿a qué tabernáculo se referían? Y la siguiente palabra es la palabra Ogel, ¿no? Que también es una referencia a tus habitaciones como consagradas, ¿no? Entonces ambas palabras son como si fueran palabras religiosas que dan a entender que Israel algo había aprendido hasta este momento a base de tantos regaños y castigos de parte de Dios. Los rabinos explican que a Dios le gustó mucho que cada uno de ellos había empezado a tratar de tener dentro de sus hogares un área separada o especial para Dios, ¿no? Así como nosotros tenemos un área donde guardamos nuestra biblioteca, con nuestras versiones de las Biblias, con nuestros libros en hebreo y todo eso, así ellos también habían empezado a hacer algo parecido, como habían tratado de alguna manera de replicar el tabernáculo que habían en el centro de Israel, que se iba moviendo con el pueblo, en sus propios hogares. Otra cosa que dicen los rabinos es que ellos habían entendido el problema de chisme que tenían como pueblo, y entonces dice que ellos habían acomodado hacia afuera las entradas de sus tiendas para no asomarse a ver qué es lo que estaba haciendo el vecino. No, es decir, y es el chisme, o sea, ellos en el centro y todas las casas miraban hacia el exterior. ¿Para qué? Para que nadie se estuviera asomando y ver qué hacía el vecino y cómo se peleaba con el otro, y decía, y si no guardaba, y si guardaba, y si prendió velas, y si no prendió velas, y si el pastel era circular o no. Ellos dijeron, mi relación con Dios es personal y no me debo comparar con nadie más. Y entonces en ese momento Dios le dice a Israel, así es como te debes de comportar. Esto también de verdad a mí, cuando lo entendí, me causó un shock tremendo. Sí, pues es que sí es personal, realmente, y normalmente tendemos a todo lo contrario, ¿no? Ay, mira, él dice y hace, y pues no se trata de eso. Imagínate si la gente de las vecindades tuviera esta información, que pusieran las puertas hacia afuera en lugar de hacia el patio en común. Pero para la gente que no... O hacia los patios del vecino. Sí, se imaginan al Chavo del 8, ¿eh? Si dices vecindad, se van a imaginar al Chavo del 8. Sí, pues prácticamente eso, pero las puertas, en lugar de que eran todas hacia el patio central, que eran todas hacia el exterior de la vecindad, ¿cuántos problemas se hubieran ahorrado? Oye, Gabo, fíjate que aquí me sale otra vez la pregunta que te hice ayer, no me quedó muy claro, y yo creo que a mucha gente también comparte esa pregunta, de cuando decíamos, ¿hasta dónde le dictó la ley Dios a Moisés en el monte? Y hasta dónde ya empieza Moisés a escribir lo que ve que está pasando. Aquí esto ya lo tenía dictado Moisés, ya sabía que iba a pasar esto con Balaam y con Balac. Claro, esta es una muy buena pregunta, porque si esto está pasando entre Balaam y Balac, ¿quién le avisó a Moisés que esto estaba sucediendo? Pues vamos, aquí ni Moisés aparece, ellos están entretenidos en lo suyo, ¿no? ¿Quién dictó? Pues parece ser que Dios, ¿no?
Parece ser que es Dios el que está contando la historia. ¿Cómo lo hizo? Pues esa es una muy buena pregunta. A mí me da la impresión de Un que burro. A mí me da la impresión de que cosas como vimos en la parasha pasada, es que lo que platicábamos, Memo, de la pasada, donde golpea la piedra Moisés y pues en castigo a eso pues no va a entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero Ujú. si esto que de golpear la piedra y de que no iba a entrar ya se lo había dictado Dios en el monte, pues, ¿por qué no, por qué, ¿Por qué lo hace? esa parte la omitió Dios para que él no se diera cuenta o cómo está eso? No me queda muy claro. Mira, hay dos vertientes en el judaísmo. Uno es el rabinismo enseña que sí, toda la Torá, todo, e incluso hasta reyes y profetas le fue enseñado a Moisés en el monte Sinaí, en esos realmente fueron 80 días, 80 noches. Y otro sector del judaísmo opina que no, que se le dieron ciertas partes, Conforme iba avanzando, ¿no? ajá, sí, o sea, cuando subió al monte se le dio una parte y allá, pues en Éxodo, cuando se describe la historia, dice, cierra con, y esto es lo que harás. Y todos dicen, ok, aceptamos todos esos términos. Entonces, y todo lo demás que se fue agregando conforme fueron pasando los 40 años, pero realmente algo que diga así es, pues no. Yo creo que le preguntaremos a Moisés, En oye, persona si cuando nos lo topamos, si oye, ¿y Hashem cómo quiere. fue? Ajá. Ok, Entonces, una de las cosas pues que quedan pendientes. no te contestamos, pero pues te dejamos con más dudas. Bueno, entonces sí era buena la pregunta. Entonces. Sí, no, pues, Sí. entonces yo pensé que sí había respuesta, o sea, que sí había un hasta aquí, le dictó, y hasta aquí lo está escribiendo como historia, ¿no? Pero no. Depende a quién le preguntes. Sí, depende, por eso la respuesta que yo te di ayer o las no sé qué día va más encaminada al rabinismo, que es algo que a mí me gusta mucho estudiar, pero seguramente Memo tiene otra perspectiva. Sí, o sea, Gabo, yo sé Equivocada, que, ¿verdad? claro. Ah, no se crea, Memo. O sea, Gabo, tú estás del lado en que sí, todo fue entregado allá y yo Sí, digo que exacto, no, pero exacto. Pero, pues bueno, no, yo creo que mejor Nos nos peleamos, preocupamos algo por pasó, hacer ¿no? el bien y por no chismear y todas esas cosas, ¿verdad? Claro, luego te Importante. platico algo de Memo, Marco, ahorita que colgamos. Bueno, versículo 6, capítulo 24, pues estaba hablando, ¿no? Sí, De todo eso, de cuán buenas son sus tiendas, y de Jacob y las moradas de Israel, como arroyos están extendidas, como jardines junto al río, como árboles de aloes las plantó el Eterno, como cedros junto a las aguas. Fluirán las aguas de sus manantiales y su simiente en muchas aguas, su rey se levantará más que Agag y se enaltecerá su reino. O sea, puras cosas buenas, ¿no? Cuando se dio cuenta que claro. ese era el pueblo de Dios y que no iba a cambiar eso. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de su elevación, consumirán a las naciones que los oprimen, sus huesos destrozarán y sus flechas quebrarán, se agacharán, se acostará como el león, y como un león, ¿quién lo hará levantar? El que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. Otra vez, ¿no? Lo vuelve a decir. No hay vuelta de hoja. Ajá, exactamente. Entonces se enfureció Balac contra Balaam, batió sus palmas y le dijo Balac a Balaam, para maldecir a mis enemigos te he llamado, pero he aquí los has bendecido ya 3 veces. Así que de patitas en la calle, Ni vete. te voy a pagar, ni metas la factura porque no hay transferencia bancaria. Chaval, Llega hasta no hay. ahí llega hasta ahí o es castigado después Balán por Balac? No, ahorita vas a ver lo que pasa, vas a decir que listo era Balaam. Entonces, bueno, pues Balaam dice como que se va a ir. Bueno, le dice, ¿no? Pues yo te había dicho que no iba a decir más lo que me dijera Dios. Pues sí Entonces, me voy, pero no sin decirte antes una más, la última y nos vamos. sí, le vuelve a Sí, repetir, ¿no? En el versículo 30, aunque me diese Balac su casa llena de plata y oro, no podré traspasar la palabra de Dios. Otra vez como que ahí va la bola con curva, Ujú. haciendo algo bueno o malo según mi voluntad, sino que hablaré del Eterno, eso yo hablaré. En el versículo 14, ahora he aquí que yo me voy a mi pueblo, ven, te aconsejaré y te diré que hará este pueblo a tu pueblo al final de los días. al final de los días. Ujú. Y viene una profecía, que es la primer profecía que todos los
judíos y todos los cristianos y todos están de acuerdo que es una profecía mesiánica. Claro. Antes de esto hay algunas otras que algunos sectores del cristianismo dicen que son profecías mesiánicas, que están en duda y no tan claros. Esta es la primera reconocida por todos, ¿no? Y muy clara además, ¿no? Muy clara, y viene no de un profeta israelita, Claro. sino de alguien De un gentil. de fuera del pueblo, Exacto. de un gentil, hechicero, mentiroso, bla, 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 Ujú. bla, bla. Entonces, y aquí también, en este que dice, ven, te aconsejaré, pues hay muchos comentarios en el Talmud que explican que ahí le dio unos consejos de, mira, no lo pude maldecir, pero te voy a decir cómo le hagas. Claro, Dios los castiga cuando ellos no obedecen. Ujú. Entonces, bueno, nada más vamos a leer esta profecía del final de los días, y dice otra vez, pronunció su parábola y dijo, dice Balaam hijo de Beor, y dice el varón en buena visión, dice el que oye la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, la visión emanada del Omnipotente percibe, se postra y se abren sus ojos. Muy parecido a como empezó la última. Ujú. Lo veo, pero no ahora, lo observo, pero no está cerca. Otra vez se está refiriendo a los últimos tiempos. Saldrá con fuerza una estrella de Jacob, y se levantará una tribu de Israel que quebrará a los distinguidos de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y aquí pues está hablando indiscutiblemente de esa estrella de Jacob, pues del Mesías, Claro. del Mesías que algunos están esperando que vuelva a venir y otros están esperando que venga por primera vez. Ahí, por ejemplo, el Bar Kokhba, que vivió allá por Ujú. 130, Sí, ¿no? Más o 130, menos. 135 más o menos. Él fue nombrado, de hecho, Bar Kokhba significa Hijo el de hijo la de la estrella, estrella. exacto. Que su nombre no era Bar Kokhba, sino era Bajor, o Ajá. algo así, y le fue cambiado porque gracias a él, después de la destrucción del templo, pues ya la presión romana estaba muy fuerte para con Israel, y Bar Kokhba logró vencer de hecho dice que aniquiló a toda la legión romana Ujú. que los estaban atacando, hay monedas arqueológicas que están escritas, ¿no? Año 1 de la era mesiánica, Mesiánica, sí. año 2, año 3, y del año 4 ya no hay porque regresó el Imperio Romano acompañado con los Y británicos y ¡pum!, arrasó. los mató a Bar Kokhba. Y entonces el pueblo judío, el pueblo de Israel, pensaba que ya había llegado este hijo de la estrella, que tanto pensaba que hasta le pusieron ese Claro, nombre. y habría que recordar también, Memo, que quien lo declara Mesías es precisamente Akiva, ¿no? Uno de los Ajá. rabinos más respetados hasta la fecha en cuanto a interpretaciones de la Torah. Entonces, Mm. claro, esta profecía definitivamente es importantísima, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, y es obvio para para ambas posiciones que se refiere a Yeshua, bueno, perdón, al Mesías, ¿no? En este caso, unos piensan, como tú dijiste, que viene por primera vez, y el otro sector piensa que viene por segunda vez y que se refiere a Yeshua. Una cosa es importante es entender aquí estamos conscientes de que está hablando literalmente de que va a venir el Mesías y no espiritualmente nada más. Habría que revisar el resto de la profecía, que yo sé que tú la vas a leer ahorita, y entender que si lo primero es literal, lo segundo también, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, decía, y destruirá a todos los hijos de Set. Será Edom heredada y será heredada Seir por sus enemigos, pero Israel hará proezas, y saldrá alguien de Jacob que exterminará el resto de la ciudad. Vio a Amalek, pronunció su parábola y dijo, la primera de las naciones fue Amalek, pero su final es perecer para siempre. Amalek, los amalecitas que nos acordábamos, los que atacaron a Israel por la espalda, y después, pues a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, pues se ha visto cómo una y otra vez han tratado de exterminar al pueblo de Israel. Allá, pues la historia de Esther y el rey Herodes, etcétera, etcétera, pero pues también estaba escrito, ¿no? Que Claro. iban a estar hasta el final de los tiempos ahí como aguijón molestando a Israel. Bueno, pues
esta estrella de Jacob, este Mesías va a venir y los va a exterminar. Claro, qué Ahora sí. importante eso que estás diciendo, Memo, porque en otras palabras, la profecía dice que el Mesías va a venir, ¿y a qué va a venir? ¿No? Dice, va a vencer a Amalek, va a vencer a Edom, va a vencer a los kenitas y a los amalequitas. Esto, por favor, gente que nos escucha, que no se les olvide, me toca mucho que cuando empiezo a explicar el llamado Nuevo Testamento, la gente me dice, claro, pues es que los judíos esperaban que el Mesías llegara y los liberara de las otras naciones. Claro, ¿no? Aquí está esa profecía, esta es la razón. Entonces, ¿por qué dividirle y decir, no, de que va a venir el Mesías eso sí es literal, pero lo demás no? Otra vez, Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Esto va a suceder tarde que temprano. El Mesías, cuando regrese, va a liberar a Israel. ¿No? Esta es la base legal, o sea, porque mucha gente dice, pues es que ellos creían, o sea, es que no entendían. No, claro que entendían. Entendían precisamente esta parábola o profecía de la que habla Bilam. Así es. Pues entonces, bueno, aquí la discusión entre los judíos ortodoxos y los mesiánicos siempre ha sido esa, ¿no? De que unos piensan que Jesús sí es el Mesías y los otros no. Estoy equivocado, así es, ¿no? Correcto. Entonces, ellos están esperando que venga a hacer todas las cosas que para ellos Jesús dejó pendientes, por lo cual no cumple los requisitos para ser el Mesías. Y nosotros, bueno, yo lo veo desde la perspectiva de que sí, cumplió todas, pero unas están en proceso todavía. Uno de los requisitos que es que liberar al pueblo y que se vuelva a reunir todo el pueblo de Israel, pues están en proceso, ¿no? Lo que platicábamos la vez pasada. Pero, entonces, cuando venga por segunda vez Jesús, que para nosotros es la segunda vez que viene, el Mesías, y para ellos es la primera, pues como quiera va a ser Jesús, ¿no? O sea, para ellos, cuando venga la segunda vez va a cumplir los requisitos que debió haber cumplido desde la primera vez, y entonces aceptarán también a Jesús como el Mesías. Claro. ¿Y dónde va, sí, o sea, ¿y dónde va a quedar ellos... que digan, entonces quién fue el que vino la primera vez? ¿En dónde va a quedar esa cuestión para ellos? Los profetas lo aclaran. Dice que cuando el Mesías regrese, el mismo Mesías se va a revelar a ellos y ellos, ellos se darán cuenta, incluso dice que llorarán cuando se den cuenta que, dice, entonces les dirá, ellos le preguntarán qué son estas marcas en tus manos y pies y el Mesías les responderá, herido fui en casa de mis hermanos. ¿No? O sea, prácticamente el Mesías mismo se le revela a ellos, no hay judíos por Jesús ni el mesianismo que valga, es el Mesías quien tiene que revelarse a ellos. Nosotros no hay sino, es mi opinión, ¿verdad? No tenemos nada que hacer, ni andar promoviendo, ni nada, ¿no? Eso es algo entre Dios y ellos. Y que es algo que veíamos también en la historia de José el Soñador, cuando él mismo es el que se revela a sus hermanos. No privado, alguien más incluso. va y les dice, exactamente, y ya cuando sus hermanos se dan cuenta de que era él el que habían dañado, al que habían vendido, lloran. pues se afligen, es lo que estás diciendo ahorita, Gabo. O sea, cuando Jesús venga y se muestre y hable él personalmente con el pueblo de Israel o con los judíos, pues va a haber esa aflicción de almas. Y yo he escuchado comentarios de judíos, ¿no? Que dicen, mira, si es Jesús y cuando venga hace todo esto que estamos esperando que haga, pues no vamos a tener ningún problema en creer que Él es el Mesías. ¿Por qué no creen que Él es el Mesías? Pues porque no ha cumplido esto que está escrito hasta ahorita. Entonces, como que para ellos no es válido el que diga, no, está en proceso. No lo ha hecho, pero cuando vuelva a venir lo va a hacer. Pues eso, para ellos no es un argumento válido. Claro, porque eso lo puedes decir de cualquier persona, ¿no? Sí, de Barkov, de muchos que se han levantado como Mesías. De Memo, de Marco, y otros dirán, no, pues no lo está haciendo. Marco es el Mesías, no lo ha hecho ahorita, pero luego lo va a hacer. Eso es bien fácil de decir. Y eso es el argumento, o por qué los judíos pues no aceptan que Jesús es el Mesías. Viéndole una perspectiva judía, tienen razón en desconfiar que Jesús sea el Mesías porque no ha cumplido todos los requisitos. Por eso referente a lo que dices, Gabo, que no somos quien para imponer en ellos que Jesús es el Mesías, ¿no?
Claro, de eso se trata esta parasha. Sí, o sea, yo mi tienda la enfoco, vamos, mi tienda, mi casa, así como Israel en esta parasha, es analizarme a mí mismo, no estar corrigiendo los defectos del otro. Eso también lo dijo Yeshua, ¿no? Dice, pues no mires la paja en el ojo ajeno, mejor ve la viga en el tuyo, ¿no? Esa paja de lejos, pues se ve como un palillito pequeño, pero si lo acerco mucho a mi ojo, oye, pues se ve mucho más grande, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ya Para terminar. para terminar, el capítulo 24 ya termina el versículo 25, dice, se levantó Bilam, se encaminó y retornó a su lugar, y también Balac fue por su camino. O sea, no, pues al parecer no hubo represalias. Yo hubiera pensado, ¿no? Que pues Balac hubiera matado a Balaam por todo eso que le dijo, pero pues parece que no. Y capítulo 25, este capítulo nada más son 9 versículos, lo que corresponde a esta porción. La próxima porción también pues, está muy interesante, es la porción de Pineas o Pinjas, y dice, habitó Israel en Shittim y comenzó el pueblo a prostituirse con las hijas de Moab. Y aquí esto es lo que nos dice el Talmud, nos dicen muchos comentarios rabínicos, que es el consejo que le dio Balaam a Balac, cuando en el versículo 14 del capítulo pasado le dijo, ven y te aconsejaré. O sea que le dijo, pues no los puedo maldecir, pero te puedo decir cómo les puedes llegar para que su Dios se moleste con ellos y los castigue. Entonces, pues ya esto ya les había pasado en otras ocasiones. Entonces dice, él comenzó a prostituirse con las hijas de Moab y ellas incitaron al pueblo para ofrecer sacrificios a sus dioses. Y esto ya había pasado y va a volver a pasar muchas veces en el libro de Reyes. Comió el pueblo y se posternaron a sus dioses, y se apegó Israel a Baal peor, y se enojó el Eterno contra Israel. O sea, ese consejo que le dio pues funcionó, ¿no? O sea, no los no los puedo maldecir, pero si haces esto, si logras se que van a se apartar perviertan, ellos, claro. Entonces no hubo guerra, ahí no entraron en guerra. No, todavía no. Entonces, pues empiezan a pervertir, empiezan a meterse ahí, le empiezan a hacer cultos a Baal, que de hecho una de la forma de hacerle culto a Baal era esto, o sea, los hombres se metían con las mujeres y hacían una como simulación, o ¿cuál es la palabra? De que la mujer es la diosa, es Ishtar, Ajá, Ishtar. y el hombre es Baal, que son hermanos y también son esposos, y al tener relaciones pues están ahí como que haciendo una representación de, pues de esos dos dioses, Dios y diosa. Y aquí cuando pues, resultaban embarazadas las mujeres, pues son unos de los hijos que quemaban como ofrenda para Baal también. Entonces eran muchas cosas, ¿no? Que ahí iremos viendo en las próximas porciones. Y pues se enojó el Eterno, y le dijo el Eterno a Moisés, toma a los jefes del pueblo para que cuelguen a los pecadores frente al sol, o sea, para que vean que eso no está bien, para que los cuelguen. En algunas versiones dice que los crucifiquen. La palabra realmente era como que los cuelguen, o sea, que les metan una lanza, ¿no? Y los dejen ahí colgados para que entiendan que eso no está bien. Entonces Moisés le habla a los jueces de Israel, qué fuerte castigo, ¿no? Claro. Pero, y Fíjate, aquí dice ahórcalos. Fíjate, me llama la atención eso que aquí al colgarlos, y en la tuya dice colgarlos y aquí dice ahorcarlos. Me da la impresión de que los cuelgan, pues obviamente del cuello, ¿no? Como en la horca. aunque ahorita vamos a ver lo que hace Pinjas, Uh-huh. que se parece más a dejarlos ahí en una estaca con la una estaca lanza. metida por algún lugar. Empalados, como le llaman, ¿no? Exacto, esa es la palabra que no me ok. acordaba. Empalados, sí. Empalados. Entonces dice, los junta Israel a los líderes, pues nos acordamos que eran jefes de cientos, de cincuentas, de decenas. Entonces los junta a todos y les dice, cada uno tiene que matar a aquellos de sus hombres que se han juntado a Baal peor, o sea, que están adorando a este otro dios, a Baal peor. Pero he aquí que un hombre de los hijos de Israel
vino y se acercó a sus hermanos con una madianita a los ojos de Moisés y a los ojos de toda la congregación de los hijos de Israel. No sé si estaban haciendo sus cosas ahí y que todos vieran, o si nada más fue y la presumió y se metieron a la tienda a hacer sus cosas. Sí, según una interpretación rabínica, ellos como que él el conquistador entran a la tienda, empiezan a tener relaciones y en el momento justo en el que están teniendo relaciones son atravesados por esta lanza. Pero digo, me llama la atención lo que dice, especifica, va y como que se las restrega a Moisés y a toda la congregación. Sí, exacto. Sí, por eso se hace como que el coqueto, así como miren lo que me conseguí, no sé. Es que se me hace terrible, o sea, y además porque sabemos que hay más cosas atrás de esto que me imagino que vas a querer comentarlas en la siguiente parasha. Ok, entonces ya casi para terminar, dice, vino Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, un sacerdote, se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y pues hizo lo que les pidió Dios, ¿no? Vino tras el hombre de Israel a su tienda y traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y entonces cesó la plaga de sobre los hijos de Israel, y fueron los que murieron con esa plaga 24,000 personas. Y aquí pues nos deja ya la entrada para la próxima porción, que precisamente se llama Pinjas o Pinejas, como dice esta versión, pues ya de la continuación de esta historia con tantos altibajos, ¿no? Claro, exactamente. Y pues no te equivocaste en tu profecía, Gabo. Bueno, sí te equivocaste, dijiste 1 hora y media. Y fue más, sí, son casi 2 horas, exacto. Fíjate que de tarea yo le encargaría a la gente que vaya investigando cómo era la adoración de este Baal Peor. Es una cosa muy asquerosa, yo creo que hasta pena nos va a dar comentarlo, pero bueno, así es. Y vamos a entender por qué a veces nos confundimos, porque decimos, no hombre, esto hasta es un chiste, estoy ofendiendo al Dios de ellos, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Cuando en realidad Dios dijo, nada de idolatría, nada de participar en cosas como las que hacen ellos. Entonces, aunque parezca inofensivo, chistoso, diferente y que no es tan grave, Dios nos ha dicho no lo hagas y pues no hay que hacerlo, ¿no? Sí les recomiendo que lo busquen, se van a llevar una sorpresa muy grande si no saben cómo es que se adoraba a Baal Peor, es una cosa muy fea. Así es, y pues una disculpa por tanto tiempo, yo creo que ya los aburrimos, pero pues era necesario. Tantos temas tan importantes que se tocaron. Sí, así es. Pues, ¿algún último comentario, Marco, Gabo? No, yo así estoy bien. No, fíjate que yo nunca había estudiado esta porción, esta parashat, y sí, ya entiendo por qué le gusta tanto a Gabo, ¿no? Es bastante interesante, y tiene bastante información en ella, información que yo creo que si nos hubiéramos detenido un poquito más a analizar cada cosa, pues ahorita no fuéramos ni a la mitad, pero está bastante interesante, yo creo que también va a ser una de mis favoritas. Así es, pues bueno, hay muchas favoritas, ¿eh? Sí. No te limites con una, porque es bien difícil escoger una. Y lo vas a decir, esta está bien padre, pero agárrense la que viene, y así te avientas toda la Biblia. Pues muy bien, muchas gracias, Sí. Gabo, Nombre Marco, a ti. por estas casi 2 horas de su tiempo. Gracias a todos los que nos escucharon, los que compartan la porción. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias, preguntas, regaños, todo lo que quieran dejarnos por ahí. Y también ahí díganos si quieren que hagamos los profetas. Ahí escucharemos la opinión. Y si no hay más, pues muchas gracias. Nos estaremos escuchando la próxima semana, la porción Pinjas. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.